palabra de Dios que estábamos viendo en Efesios capítulo 4, versículo 24. Ayer habíamos visto Colosenses 3 del 12 al 14 y habíamos visto que el vínculo perfecto es el amor. Y cuando repetíamos sobre el vínculo perfecto, decíamos que cuando es perfecto quiere decir que no se le puede añadir ni quitar, o sea, es el punto más alto de unidad con Dios, que me une a Dios, es el amor. Cuando la Escritura dice perfecto, quiere decir que no hay otra manera de unirse de una manera tan apreciable, tan coherente, tan real, tan apropiada, conforme al plan de Dios, que el amor. Cualquier otra unidad, porque vínculo es unidad, es unión. Decía este hermano Luis Giglio en el video, en la segunda parte de Indescriptible, hablaba de una ¿cómo se llama? Creo que es una proteína, sí. Es una proteína que une células y une el cuerpo humano. Y yo no recuerdo ahorita el nombre. Bueno, ¿a qué? Bueno, la minina. Eso está en forma de cruz. Y el pleno del amor de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Porque esa es la medida del amor de Dios. Si nosotros queremos apreciar la medida del amor de Dios, dice, porque de tal manera, o sea, de tal medida, de tal esplendor es el amor de Dios, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, la única manera en que nosotros podemos tener vida eterna es el amor, porque dice, de tal manera Dios nos amó, o sea, de tal manera es su dimensión, el amor de su dimensión, que entregó a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él crea sea unido, sea vinculado, sea fundido de una manera coherente en el templo del Dios vivo. El templo que Dios ha dispuesto para Él. Ya no es un templo que se puede hacer con manos humanas. No, ese es un templo que solo Dios mismo puede hacer. Porque nosotros los seres humanos podemos hacer edificaciones comunes o otras muy bellas como las que hizo Salomón, el templo del Señor, sus palacios, etcétera. Los que hemos visto la arquitectura universal en las ciudades de Europa, otros que han ido a los Estados Unidos, en fin, han visto obras importantes. Pero todas ellas son nada comparadas al templo del Dios vivo. Por eso, cuando la ciudad de Jerusalén desciende sobre la nueva tierra, dice que es como una joya preciosa, como una novia ataviada para su esposo. Pero esta novia es Dios quien la ha hermoseado. Ese templo es Dios quien lo ha construido. Porque el Señor le hizo una promesa a David, diciéndole que su hijo, de su descendencia, iba a construir el templo del Dios vivo. Entonces, Salomón, que construyó el templo con todo lo que había reunido su padre David, riquezas en todo tipo de materiales importantes, oro, plata, piedras preciosas, bronce, todo eso, maderas especiales. Él, con esos materiales, más lo que él consiguió, hizo un templo maravilloso. Y entonces parecía que la profecía se había cumplido y que Salomón era el hombre que iba a construir el templo de Dios. Pero Salomón mismo, en la dedicación al templo, él confiesa y dice: ni los cielos de los cielos
te puede contener mucho menos este lugar que yo edifiqué. O sea, ya aclara, porque era un hombre muy sabio, de que ese templo no podría ser el templo del Señor. Entonces, queda una pregunta: ¿quién va a construir el templo al que el Señor se refirió, cuya promesa hizo, que era de la descendencia de David? Y todos nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo es de la descendencia de David, de la casa de David. Y Él es el que va a construir ese templo, pero lo va a construir de una manera tan insólita que ninguna mente podría fraguar una construcción de semejante dimensión. Una que para construirla hay que entregar la vida completamente de aquel que la va a construir, que es nuestro Señor Jesucristo. Y esa ciudad le va a costar todo a Él, una entrega total, completa, en el monte Calvario. Y ahí se van a levantar una ciudad que los salmos dicen: cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Pero esta sí ya no es el templo que construyó Salomón, no es Jerusalén la terrenal, sino es ese templo que Dios ha construido a través de su Hijo Jesucristo nuestro Señor, que está hecho de piedras vivas, como dijo el apóstol Pedro. Y es un templo extraordinario, pero cada piedra está construida con la gloria de Dios. Cuando usted ve los testimonios de cómo Dios ha ido trayendo las piedras vivas para construir el templo del Dios Santo, uno queda maravillado. Las historias son tan grandes y numerosas que no habría suficientes libros como para narrar la historia de tantas personas que a través de testimonios diversos y de manifestaciones del amor y la paciencia y la misericordia de Dios fueron llevados a estar vencidos delante del Señor. Como el hombre que construyó la canción Manos Cariñosas. Era un borracho en un país centroamericano, no recuerdo ahorita cuál. Y dice que él está en una ebriedad, en una borrachera, como cayéndose, trastabillando. Y de pronto dice: veo unas manos muy blancas y estaban heridas. Y entonces el Señor le está mostrando a este varón que esas heridas son por las maldades de esa persona que está ebria y borracha. Y se acercaron a él. Y entonces construyó una de las canciones más lindas que hay en el repertorio de música del pueblo de Dios, Manos Cariñosas. Y narra ahí la visión que tuvo él y cómo el Señor, con ese amor tan grande que le manifestó ese día, arrancó de cuajo el corazón de piedra de ese varón y se convirtió en un hombre de Dios. Tantos testimonios donde el Señor, como el testimonio del apóstol Pablo, el perseguidor de la iglesia, se le presenta el Señor aquel día cuando iba rumbo a Damasco y queda el alma de ese varón ligada a esa luz admirable que vio aquel día. Y así podemos hacer cuentas y cuentas de miles y miles de testimonios, millones de testimonios espectaculares de cómo el Señor ha llegado a la vida de cada ser humano y cómo se ha abierto un mundo glorioso. Y en medio de ese mundo, el Señor ha ido perfeccionando a cada piedra preciosa, como se hacía en ese entonces. Cada piedra era labrada en su sitio, dice, para que cuando fuera llevada al lugar del templo, ya estuviera perfectamente cuadrada para no hacer ruido en la construcción del templo. De la misma manera el Señor nos ha encontrado en distintos lugares de la tierra y ahí nos ha labrado, nos ha ido modelando para construir ese templo del Dios vivo. Pero seguramente en el cielo, de alguna manera, vamos a ser conscientes de que cada piedra
representó un trabajo espectacular de Dios, de paciencia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de bondad, de amor, a cántaros, a diluvios de amor que el Señor ha derramado sobre la vida de estas personas, grabando sobre ellas una historia que el Salmo dice: cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Y por eso digo, esa ciudad toda hermoseada está unida con el vínculo perfecto, que es ¿qué? Amor. Amor. Es el amor de Dios que ha ido tejiendo la unidad en el cuerpo de Cristo. La iglesia ha hablado mucho de la unidad, de tratar de unirnos, que unamos los pastores de esa ciudad, que oremos juntos y todo, pero ahí no funciona, hermano. No, y no funciona porque la unidad perfecta viene por el vínculo perfecto, que es ¿qué? El amor. Pero es el amor de Dios. No es el amor humano, el amor fraternal de hermano con hermano, no. Es el amor perfecto. Ese es el vínculo que une cada parte del templo del Dios vivo, lo une de una manera singular y gloriosa para constituir ese mundo fantástico de amor en medio del cual vive Dios. Como dice la Escritura, que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo, de la admiración, de la gratitud, de toda esa belleza con que el Señor tejió la vida de sus seres humanos para llevarlos al esplendor de ser parte del templo del Dios vivo. Por mucho tiempo nosotros hemos esperado el avivamiento de la lluvia tardía, de la lluvia temprana, pero nos hemos olvidado de que la Escritura es muy precisa en eso. Por eso quiero que vayamos, antes de tocar la cita de Efesios 4, vamos a ir a Oseas, en el capítulo 6, el profeta Oseas, en el capítulo 6, en los primeros versículos, y vamos a ver algo glorioso allí. Dice así: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Cuando yo conocí de Clayton, de George Warnock, ellos hablan de la esperanza de ese avivamiento de la lluvia temprana y tardía, pero han olvidado de que Dios va a traer esa lluvia temprana y tardía sobre un tipo de pueblo de Dios, uno que se ha vuelto al Señor. En primer lugar, venid y volvamos ¿a dónde? Al Señor. Los avivamientos de los milagros no funcionan, como lo compartía Carlos Alonso Lucio en su testimonio. Decía, los milagros en sí mismos no producen fe. Y está aprobado, dijo. Mire usted en el Éxodo, narra Dios la historia de la salida del pueblo de Israel de la esclavitud que padecía en Egipto, con milagros portentosos, gloriosos. Ellos fueron sacudidos con obras ultra sobrenaturales. El Señor los sacó con mano poderosa, como dice la Escritura. Abrió el mar rojo delante de ellos. Pasaron a través del mar, pared de agua a un lado, pared de agua al otro lado, y ellos pasaron en seco. Luego que ellos pasan, el Señor, que estaba deteniendo el ejército egipcio, quita esa defensa y deja que el ejército egipcio se meta y cierra las aguas, y acaba el ejército egipcio. Milagros que dejan escalofríos de la grandeza del Señor.
Pero ellos mismos, como decía Carlos Alonso, no traen fe, no producen fe. Porque ese pueblo que vio esos milagros, después estaba adorando un muñeco de oro y decía, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Una locura, una demencia, una sinrazón total. Uno puede ver milagros, entonces la iglesia siempre espera milagros, ¿no? Que va a haber milagros, hombres poderosos que hacen milagros, señales y prodigios, que todo el mundo se cae, que sanan, que liberan, que restauran, ¿no? Es venir y volvamos al Señor. El avivamiento que ha de venir y se va a venir será en las condiciones en que la Biblia lo define. Dice, venid, o sea, vamos a oír una voz que nos va a decir, venid, volvamos a Dios. No a los milagros, ni a los señales, ni a los prodigios, ni a los dones fantásticos, sino oiremos una voz que nos va a decir, venid, volvamos al Señor. ¿Por qué? Dice, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. O sea, volvamos a aquel que ha permitido estas aflicciones en nuestra vida. Una de las más grandes aflicciones para un ser que fue hecho a la imagen de Dios es ser un pecador. O sea, el ser un pecador es una aflicción aterradora. Yo no sé si usted es consciente de eso, pero yo he venido aprendiendo sobre eso. Mi condición de pecador ha traído tanto sufrimiento sobre mi vida y al tiempo he producido sufrimiento sobre la vida de otros. O sea, ha traído sufrimiento porque Dios me creó para ser santo, pero yo nací pecador, como dijo David en el Salmo 51 que leímos ayer. El ser pecador es un gran sufrimiento, un sufrimiento atroz. Cuando yo veo los noticieros y trato de verlos muy, pero muy de vez en cuando, queda mi alma herida cuando veo los dolores, las maldades, la corrupción, los niños abandonados por sus propios padres. He oído noticias que hielan mi alma, como la noticia de esta mujer que empujaba a su niño a las aguas del río Bogotá, y el niño se salía y volvía, la mamá lo empujaba hasta que finalmente el niño se hundió en las aguas asquerosas del río Bogotá. Y yo temblaba de dolor viendo esa imagen, y se me venía, y en las noches era una pesadilla, un dolor tan grande de ver la angustia de ese niño, que su propia madre lo tiraba en unas aguas putrefactas, y él no sabía por qué. El único ser que él esperaría amor, pero esa mujer puede borrar esa escena de su vida. La atormentará de día, la atormentará de noche. El ser un pecador es un sufrimiento muy grande. Son los grandes sufrimientos que ha venido al ser humano. Pero ¿quién nos confinó a esta condición? Nuestro Señor. Así dice la Escritura. Dice que Él sujetó a todos en desobediencia para tener de todos misericordia. El pecado ha traído dolor a su vida, y usted ha traído dolor a la vida de otros por su maldad. Los abortos, los niños no queridos. Muchos niños fueron heridos en el vientre de su madre y nacieron, y por las cosas que sus madres hicieron para que ellos no nacieran, nacieron con problemas. Ahora esa madre tiene que cuidar a un niño que tiene problemas, pero se va a sentir culpable viendo los problemas de él, porque ella misma los produjo. Y va a sentir día a día que su maldad produjo ese gran dolor. Pues no creo que haya ninguna mujer que en sano juicio quiera ver a sus hijos con defectos, con limitaciones, con deformidades. No creo. Si usted mira toda la tierra y la historia del hombre,
se da cuenta que todo ese dolor putrefacto que ha traído tanto dolor y soledad y angustia a un ser humano, se llama haber nacido pecador. Es un dolor muy grande. Yo no sé si usted sea consciente, pero igual si lo es o no, da lo mismo, porque el sufrimiento no se puede quitar. Es aterrador sentirse uno, como dijo el apóstol San Pablo, metido en un cuerpo que ya no me obedece, que termino haciendo lo que aborrezco, eso hago. Tantas heridas, tantas cosas necias. Y él dice aquí, porque él arrebató, pero él mismo curará. Él hirió, pero él mismo sanará. O sea, hay algo que vencer dentro de nuestra condición. Nosotros pensamos que el hecho de haber nacido pecadores trae en disgusto a Dios. No. ¿Por qué no es no? Porque fue Él el que decidió eso. ¿Se da cuenta? ¿Quién decidió que naciera pecador? Dios. O sea, ¿Dios está contradictorio? No. Por eso es que un pecador se siente inapropiado junto a Dios. Pero no debiera ser así. Porque fue Dios quien decidió eso. ¿Se dan cuenta? Por eso yo voy a oír una voz que me va a decir: venid, volvamos al Señor. No, yo soy un vulgar pecador, estoy hediondo de pecado, me he hecho daño y le he hecho daño a otros. Dice, sí, es cierto, pero fue Dios quien decidió. ¿Por qué no decidió? Para que yo pudiera apreciar lo que mis primeros padres, que nacieron sin pecado, no pudieron apreciar. Que Dios es santo, 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 inimaginablemente santo, bueno, sin límite bueno, que Él me ama apasionadamente y que aunque esté vestido de pecado, desde la coronilla hasta la planta de los pies, su alma tiembla de amor por mí. Él tiembla de amor por mí. Porque fue Él el que me hirió, el que arrebató la condición que heredaron, que tuvieron nuestros primeros padres y la quitó y nos dio la condición caída como una forma de vida, un dolor muy grande. Y cuando yo pienso en esto, digo, claro, Dios me hizo pecador, o sea, el pecado no es el problema. Ahí no está el problema. El problema está en no entender los caminos del Señor, como le dijo el Señor al pueblo de Israel a través de Moisés. Dice, el problema de ustedes es que ustedes no han entendido los caminos del Señor, porque no tienen ojos para ver, ni oídos para oír, ni corazón para entender. Pero la Escritura habla proféticamente de que va a haber un momento en que vamos a oír una voz: venid, volvamos al Señor. Porque Él arrebató. ¿Y qué? Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. ¿Quién resucitó al tercer día? Jesús. O sea, ¿qué tipo de vida le va a otorgar a esa persona que el Señor arrebató y hirió? La vida de su Hijo, la vida de Jesucristo, del Cristo resucitado, del Cristo resucitado. Dice, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Dice, y viviremos delante de ¿quién? De Él. Es ahí la realidad. Si la iglesia ha de estar restaurada, debe caminar en un sendero claro de una voz profética que le esté diciendo: vamos al Señor.
No vamos buscando los milagros, las señales, los prodigios. No vamos a conquistar las naciones y a tomar las riquezas de los pueblos y naciones de la tierra. No. Porque de ellas dijo el Espíritu, a través de Salomón, a través del apóstol Pablo, son basura. Así dijo Salomón, dice, todo eso que el hombre llama excelso, en lo que yo me he esforzado, es vano y trae aflicción de espíritu. La iglesia que ha sido conducida, engañada, como el Señor le dice, pueblo mío, los que te dirigen te engañan. Porque debe haber una voz que diga, venid, volvamos a Jehová. Porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Después de 2 días, en el tercer día, nos dará vida. ¿Y qué? Y viviremos delante de Él. Este es el perfil del pueblo de Dios que ha de llegar a la lluvia tardía y temprana, porque así está escrito. Esa es la condición. Si la iglesia está orientada hacia la prosperidad, hacia los milagros, hacia la conquista, hacia enseñorear en los pueblos y naciones de la tierra, quienes están enseñando eso engañan al pueblo de Dios. ¿Queda claro? No lo estoy diciendo yo, ni es la doctrina de Chepe, sino es la exposición de la palabra de Dios. Porque Él no dice, y buscaremos las riquezas de las naciones, dice eso. ¿Y estaremos delante de los grandes de la tierra? No. Dice, viviremos delante de Él. Dice, y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta su salida. O sea, ¿qué va a hacer ese pueblo que va hacia el verdadero avivamiento? Dice, y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. Cuando el alba empieza, es noche oscura. Está muy oscuro, pero ya es alba. Y a medida que va corriendo el tiempo, empieza a haber luz, hasta que hay luz. Y luego hay un cenit, el pleno de la luz del mediodía. Ese es el camino del alba. Y así dice la Escritura en Proverbios, la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, pleno. Y si la iglesia está siendo conducida correctamente, la iglesia no está dirigida hacia el crecimiento de la iglesia. No está dirigida hacia conquistar las naciones. No está dirigida hacia la gran comisión. No está dirigida hacia ser dueños de las riquezas y los honores de este mundo. Si la iglesia está bien dirigida y los servidores no están engañando al pueblo de Dios, esta iglesia oirá permanentemente una voz que diga, venid, volvamos a Jehová. Pero no, yo soy un pecador, yo soy inaceptable para Dios. Dice, no, ese no es el problema, porque eso fue algo que Dios decidió, porque Él arrebató. ¿Para qué? Para curar. Hirió para vendar. ¿Se da cuenta? Aquí hay un misterio glorioso que deshace nuestra perspectiva de ley, deshace completamente nuestra perspectiva de ley. Porque Dios está diciendo, no, yo no estoy diciendo que ustedes sean buenos, porque yo los puse justamente en esa condición, como vulgares pecadores. Yo mismo los sujeté a desobediencia. ¿Para qué los sujeté? Para curarlos, para vendarlos, para que en ese proceso ustedes me puedan, ¿qué? Conocer. Para que puedan andar delante de ¿qué? De Dios. Vivir delante de Él.
para conocerlo y para proseguir en conocerlo. Ese es el sentido real del pueblo de Dios, llámese Israel, llámese Iglesia del Señor. Si hay un norte y una dirección distinta, quienes están guiando al pueblo de Dios lo están engañando, como el Señor dijo: pueblo mío, los que te guían te engañan. Por eso debemos cerciorarnos nosotros si en verdad estamos oyendo la voz profética. Y esa voz profética nace primero donde debe nacer, en el corazón de Dios. Es una voz profética que sale del corazón de Dios por su Espíritu, y que hay seres humanos que empiezan a oír esa voz y a repetir esa voz, viviendo y repitiendo: venid, volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Después de 2 días, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Dónde viviremos? Delante de Él. Ahí no dice viviremos en los palacios de las naciones, viviremos siendo gobernadores de los pueblos y naciones de la tierra, no. Dice, ¿y viviremos qué? Delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia temprana y tardía a la tierra. Cuando la lluvia temprana y tardía venían, era señal inequívoca de que la cosecha iba a ser súper esplendorosa. Una cosecha esplendorosa. Bueno, el avivamiento esplendoroso que la iglesia está esperando no ha llegado, no porque no hayamos vuelto a las costumbres del pueblo de Israel, como dicen los judíos mesiánicos. Es que los gentiles deben volver a sus raíces, y cuando hablan de raíces es a las costumbres hebreas, a celebrar las fiestas, a usar kipá, a tener las puertas menorá, a celebrar todas esas rituales del pasado. Dice, eso es lo que le falta a la iglesia para el avivamiento. Pero vienen los pentecostales y dicen, no, hermano, le falta a ustedes hablar en lenguas, porque no está bautizado en el Espíritu. Dicen, no, pero solo con lengua no, hay de haber señales y milagros. Dice que hay de haber señales y milagros. Bueno, han venido los señales y los milagros. Ahí vino la unción, la gente se cae. Pero la iglesia está podrida, más podrida que el resto de la tierra. ¿Dónde está el avivamiento? Hay templos grandiosos, han construido templos grandiosos, premios de arquitectura en muchos lugares de la tierra, como sucede en Corea. Pero ¿por qué no ha llegado el verdadero avivamiento? Porque, pueblo mío, los que te guían te engañan, porque no oyeron la voz de Dios. Dice el Señor en su palabra en Jeremías capítulo 23: si mi pueblo hubiera estado en mi secreto, si mis siervos hubieran estado en mi secreto, si los profetas hubieran estado en mi secreto, hubieran oído mi voz y hubieran tenido palabras adecuadas para hablarle a mi pueblo, para que mi pueblo se hubiese arrepentido. Pero no anduvieron en el secreto del Señor. ¿No andaron delante de quién? De Él. Andaron delante de sus propias lucubraciones teológicas, de las ambiciones del corazón, de las modas de la iglesia. Las modas de la iglesia que iniciaron, por ejemplo, en el siglo XX, la primera etapa, 2 mujeres que trajeron la iglesia de la prosperidad a la iglesia evangélica y protestante, Amy McPherson y Catherine Kuhlman, las Isabeles del templo del Señor. Le enseñaron a la iglesia a anhelar las riquezas de este mundo, los milagros, las señales.
pero engañaron al pueblo de Dios. Porque las estrellas que se veneraban en esos supuestos avivamientos eran personas y no Dios. Aunque ellos decían la gloria de Dios, todo el caudal de las personas venían sobre ellos. Estaban ebrias de la gloria de este mundo, de querer ser adoradas. Una cosa muy femenina. Las mujeres desean ser adoradas, idolatradas, alabadas. Pero eso no es un deseo bueno. Porque si yo deseo ser adorado, alabado, reconocido, eso no proviene del Espíritu. ¿Eso proviene de dónde? De las tinieblas, de la carne. Por eso Eva fue la que fue engañada, ¿cierto? Adán fue el que hizo la transgresión, pero Eva fue engañada, porque le gusta la adoración, la adulación, la alabanza. ¡Ay, qué linda estás! ¡Ay! Así tenga que ponerse las modas más incómodas del mundo, hacer los absurdos más grandes para ser adorada y alabada. ¿Por qué se han muerto mujeres bellas? Por hacerse liposucciones, por meterse dentro de los órganos que Dios les dio, cosas artificiales, hacerse cirugías diversas, ponerse cosas absurdas en el cuerpo, sin sentido, porque está enferma de adoración y de alabanza. Una cosa que no proviene de Dios. Y esas mujercitas están enfermas de que las adoraran, que las reconocieran. Y le enseñaron a los varones de la iglesia, los Adanes, a comer de la misma fruta que ellas estaban comiendo. Y entonces entró una oleada en la iglesia entre los maestros de la Biblia de que estas mujeres habían encontrado el camino correcto del avivamiento. Señales, prodigios, riquezas y honores en medio de los pueblos y naciones de la tierra, y que era el tiempo de la prosperidad para la iglesia. ¿Prosperidad en qué sentido? ¿Revelacional? No. Salomón vivió esa prosperidad y habló con claridad. Él mismo antes de morir dijo, esto solo es ¿qué? Vanidad de vanidades. ¿Qué produce esto? Aflicción de espíritu. O sea, estas mujercitas estaban engañando a la iglesia, pero los maestros de la Biblia, los que hubieran podido repostar con energía, no estaban en el secreto del Señor. Estaban en el secreto de la teología de este tiempo. No pudieron responder con energía y abatir semejante herejía. No, por el contrario, bebieron y comieron como Adán del mismo fruto. Dijeron, esto es muy gustoso. Estas mujercitas andan en limusinas. Pueden hacer donaciones a los pueblos y naciones de la tierra, millonarias. Pueden vestirse como las estrellas de Hollywood. Costosos vestidos. Cuando se hospedan en los hoteles, en los mejores lugares, onerosamente, con gastos onerosos y todo. Viven en mansiones. Este es el Evangelio de Dios. El amor de Dios para la iglesia, su amada. Jesús salió a Galilea y dijo, apóstoles míos, vestidos como reyes y como escogidos de la tierra, que Jesús paga, ¿cierto? ¿Dijo eso el Señor? No. ¿Construyó un templo glorioso, premio de arquitectura en el Imperio Romano? No. Nunca habló de construir ladrillos y piedras. Él habló de construir el templo del Dios vivo, pero en un mundo distinto. Venid, volvamos a Jehová. Venid, volvamos al Señor. Si la iglesia no entra en ese río de oír esa voz gloriosa e ir en pos del Señor, y de no aterrarse por el pecado, sino por la ignorancia y la infamia del engaño en el que cayeron nuestros primeros padres por haber despreciado al amor de los amores, y caer arrepentido llorando
que el mismo pecado que ellos cometieron, lo hemos cometido en el pueblo de Israel y en la iglesia del Señor. Porque el mismo diablo que engañó a Adán y a Eva es el mismo diablo que ha engañado a la iglesia. Es el mismo discurso. Vengan, coman, sean ebrios de la gloria de este mundo, de las ambiciones de este mundo. Reyes de los pueblos y naciones de la tierra, gobiernen, sean dioses o diosas. Y lo único que pudieron hacer fue seres repulsivos y odiosos, no odiosas sino odiosos, como hoy sucede en los pueblos y naciones de la tierra, odiosos, porque se ven seres grotescos. Dios está esperando que el pueblo de Dios oiga una voz profética que diga: venid, volvamos a Jehová. Es cierto que traemos sobre nuestra alma y sobre nuestro cuerpo muchas heridas, heridas que heredamos de nuestros padres, pecados que nosotros hemos generado en nuestras vidas, que ha traído dolor y angustia, con los cuales hemos herido a otras personas. Pero Él dijo, el que arrebató dijo ¿qué? Curará. Y el que hirió dijo ¿qué? Vendará. ¿Se da cuenta por qué el alma, el Espíritu de Dios tiembla de amor frente a un pecador? ¿Sí se da cuenta por qué? Porque Él mismo causó esa herida, ese dolor, esa tragedia. Y Él mismo lo puso sobre sí para quitarlo de aquel a quien arrebató e hirió. Puso eso sobre Él mismo y lo eliminó para concederle vida a este ser amado por Dios. ¿Por qué hizo tal cosa? Porque este dolor y esta aflicción debería producir en el hombre una sed insaciable de santidad, una sed insaciable de Dios, y debería volver como la tierra seca, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas. Debería volver a Dios con esa desesperación. Oh Dios, todo mi ser te desea, mi carne te codicia. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Volver a mi destino, a mi realidad, porque estaba esclavo y ahora estoy siendo libre. Dios deseaba ese grito en el corazón de cada pecador, no culpa, sino un grito por su destino, un grito por ese ser maravilloso que no apreciaron Adán y Eva, pero que ahora yo en mi condición caída, en mi condición lamentable y dolorosa, estoy gritando por dentro: tengo necesidad de santidad, tengo necesidad de Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Para eso lo puso el Señor, para que yo lo deseara más que a mi vida. Él trajo sequedad, como la tierra se cuartea cuando hay falta de lluvia, se pone dura, polvorienta, se agrieta, está como herida, estéril, no produce nada. Pero cuando cae sobre ella el agua, esa tierra dura se vuelve suavecita y empieza a florecer y a reverdecer las semillas, y la vida empieza a responder de una manera gloriosa, y toda esa tierra herida se vuelve como el jardín de Dios. Y eso es lo que Dios esperaba. Dios esperaba que hubiera sed de salvación, de santidad, de Dios en el corazón del hombre que Él ha herido, que ha arrebatado. Pero hemos seguido anestesiados bajo un engaño absurdo, que lo que nosotros necesitamos son las riquezas de los pueblos y las naciones de la tierra, lo que Salomón ya dijo, que solo produce aflicción de espíritu. No, hermano, debemos oír una voz que diga: lo que tú necesitas es a Dios, es su amor,
ser hijo, porque ese es tu destino, es ser santo, porque ese es tu destino. Aunque estás bajo la condición de pecador, tu destino es ser santo, como Dios es santo, ha dicho el Señor. Porque ese es el destino del hombre. Ningún ser humano va a estar feliz hasta que no esté en 100% comunión perfecta con Dios, y su condición, por ende, va a ser santo. Estará en el pleno de su diseño, en el pleno de su realización, en el pleno de su libertad. Pero como la iglesia no ha querido entender, ni el pueblo de Dios ha querido entender, por eso el avivamiento no ha llegado. Porque el Señor trazó el avivamiento en su palabra, no solo en este texto, hay multitud de textos, pero estoy citando uno porque en este se ve de una manera secuencial el orden, en que el Señor ha revelado el propósito para el cual yo fui sujetado a pecado, a desobediencia. Porque dice, Él arrebató, quitó, curará, eliminó, vendará, nos dará vida. Después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de ¿quién? De Él. ¿Y qué haremos? Y conoceremos. Y proseguiremos en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida. Cuando el pueblo de Dios esté en esa unción, entonces ¿qué dice Dios? Que Él vendrá como la lluvia tardía y temprana en la tierra. ¿A quiénes? A quienes están en esa bendición. ¿No? Ese es el sueño de Dios. Es un encuentro apasionado, intenso, por el que Dios ha esperado por siglos. Dios está esperando que al fin se le alumbre el entendimiento a un pueblo, y según lo que Él ha escrito en su palabra, eso debe suceder al final de los tiempos. En Mateo 19 y en Mateo 20, el Señor lo asevera de una manera categórica. Está Pedro en el Mateo 19 diciendo: Señor, nosotros hemos dejado cosas, esposa, casa, en fin, hemos dejado muchas cosas por seguirte a ti. Y el Señor le dice: ¿Qué vamos a recibir? Le dice Pedro. Y entonces el Señor dice: todo aquel que haya dejado hermanos, padre, hijo, casa, esposa, en fin, todo, por causa mía, recibirá 100 veces más y vida eterna, ¿cierto? Y luego dice: porque muchos primeros serán ¿qué? Postreros. Y postreros, muchos postreros serán ¿qué? Primeros. Dice allí en Mateo 19. Luego en Mateo 20 está hablando de la parábola de los siervos que Él contrata para la viña. Unos contrata al principio del día, otros a la mitad de la mañana, otros al mediodía, otros a la mitad de la tarde y otros al final de la tarde. Y a todos les da lo mismo. Entonces los que contrató por la mañana se quejan. Y entonces el Señor vuelve a enfatizar esa voz. Pero esta vez ya no dice, dice algunos, dice, sino, porque los primeros serán ¿qué? Postreros. Y los postreros, primeros. Ahora es categóricamente el Señor diciendo que ahí es cuando va a suceder eso. ¿A qué se refiere con ser primeros? Se refiere a más grandeza, más honor, o a mayor bendición de parte del Señor en los planes y propósitos de Dios. Yo pienso que se refiere a eso, no a envidiar tener más tronos y coronas y puestos y categorías de mando en el cielo, no, sino cuánto más de Él reposa en mi vida. Es a eso a lo que se refiere el Señor como primero. Y entonces digo, el Señor dijo que era al final de los tiempos, que serían los del final del tiempo, los que verían todas estas cosas claramente y las entenderían y las vivirían plenamente. O sea, en este tiempo,
debe haber más oído en el mundo entero de la palabra profética que el Señor habló, de hombres y mujeres que están oyendo esto: venid, volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará, y andaremos y viviremos delante de Él, y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros. ¿Cómo vendrá? Como la lluvia tardía y temprana, la del principio y la del final en un solo momento, la del principio y la del final pleno, unida, para ese pueblo que está yendo, conociendo al Señor. Si es cierto que este es el tiempo profético, entonces debe haber en la tierra un movimiento, un avivamiento que ya no tiene que ver con dones, con milagros, con exaltaciones de siervos y siervas, con las riquezas de los pueblos y naciones de la tierra, con gobernar los pueblos y naciones de la tierra, sino habrá un pueblo que está anhelando al Señor. Venid, volvamos al Señor. Ya no están interesados en el crecimiento de la iglesia, en la gran comisión. Será un pueblo que vive delante de Dios, que vive para conocerlo a Él y para proseguir conociéndolo al Señor. Cuando el Señor se encuentre ese pueblo, vendrá a ese pueblo solícito, con todo lo mejor del ayer, con todo lo mejor del hoy, la lluvia tardía y la lluvia temprana. Y ese es el pleno del esplendor que el Señor espera para nosotros si somos los postreros, y yo pienso que estamos ahí. Hermanos, esto debe suceder porque Dios lo ha dicho, porque ni una tilde ni una jota pasará de la ley y los profetas sin que se cumpla. Ahora es cuando debe suceder esto. O sea, esto no va a ser la virtud de algunos hombres, sino la buena voluntad de Dios para con los hombres. ¿Sí me explico? O sea, si una persona entra en armonía con Dios, ¿qué va a querer? Volver al Señor. Por eso me impresiona el testimonio de Carlos Alonso, porque lo que él dice no lo pudo aprender en la iglesia donde él se encuentra hoy, porque esa no es la enseñanza de ella. Él está diciendo esto. Dice, los milagros no pueden producir fe. No. Y muestra lo del desierto. Grandes milagros no produjeron fe. Pero si Dios toca el corazón de una persona, entonces empieza a haber fe. Porque a través de esos milagros puede ver el rostro del que hizo el milagro. ¿Eso es qué? Conocer. Cuando yo veo el rostro de quién, del que hizo el milagro, ya no estoy descrestado por el milagro, sino ¿por qué? Por el que hizo el milagro. O sea, lo exaltable no es el milagro, sino ¿quién? El que hizo el milagro. ¿Quién le enseñó eso a ese varón si en la iglesia donde él va eso no se enseña? ¿Quién pudo haber sido? El mismo Dios que en las montañas más lejanas, un hombre condenado a muerte, torturado, sin esperanza, el Dios de toda esperanza se le manifestó. Y a través de un milagro tocó un corazón. No para que el hombre quedara atónito por el milagro, sino atónito por el rostro que estaba empezando a ver. ¿Se da cuenta? ¿Quién le enseñó a él eso? ¿No será que esta voz profética se está cumpliendo ahora? Pero si usted no está oyendo esa voz, si usted todavía está diciendo, hombre, si será esto, ¿qué tal que estemos confundidos?
¿Qué tal que estemos descuidando la gran comisión? ¿Qué tal que estemos descuidando el gobernar las naciones de la tierra? ¿Y qué tal que yo esté resignado a tener solamente un Renaultito cuando podía andar en limusina, hombre? No, ¿qué tal semejante engaño? Y que el Señor llegue allá y le diga: Señor, gracias por todo lo que me diste, pero no me gustó el Renaultito, yo quería una limusina. Y diga: Señor, pero usted hubiera podido pedirla, hubiera seguido en el Evangelio de la Prosperidad, porque no siguió en esa corriente tan directa a mi corazón. ¿Quién le está hablando? El diablo. Porque esa corriente nunca ha sido directa al corazón de Dios. Los que han vivido en esa falsa prosperidad tienen una corriente directa que lo llevó al infierno. Porque cuando el Señor se reveló, dijo que era más probable que un camello entrara por el ojo de una aguja que los que ambicionaban y anhelaban las riquezas y tenían confianza en ellas pudieran entrar al cielo. Entonces un hombre rico dijo: pero es que un hombre rico puede hacerse una aguja tan grande que pase un camello. No entendió. Era un asno, completamente un asno. No entendió. Mi idea era que lo pateara el asno para que dijera: oye, yo soy más inteligente que tú. Yo soy más inteligente que tú. Porque Dios ha dicho que el pueblo que Él arrebató y Él cura, que Él hirió y Él venda, es el pueblo que puede verlo a Él, conocerlo a Él. Ahí está Carlos Alonso, molido y herido, en una turbulencia de errores, deseando traer una paz, como Él mismo dijo, con guerra. ¡Qué absurdo! Traer la paz es que con guerra. ¡Qué absurdo! Y en ese absurdo me encontraba, dice él. Y estoy peleando es que por el pueblo, y idolatro el pueblo, pero ahora que estoy conociendo cómo es la gente, dice: no me gusta la gente, no me gusta. ¿Cómo fui tan estúpido de haber sacrificado tantas cosas valiosas en mi vida? Es que por el pueblo, y el pueblo no se merece estas cosas. Entonces viví un desierto, no quería saber de nadie, no amaba a nadie, y solo salí de ese desierto porque el que me ama a mí los ama a ellos, y entonces ya se me hicieron aceptables, porque el que me aceptó a mí los acepta a ellos. Ya es un amor distinto, es el amor que viene del cielo, no es el amor humano. Ahora hay una voz profética en la tierra. Ese hombre nos está escuchando la palabra que aquí se ha expuesto durante 15 años, ¿no? ¿Quién escuchó allá? El Señor, al Dios eterno. Hizo milagros, pero no para que se quedara pegado en el milagro, sino para que viera el rostro del que hizo el milagro. Y el corazón de este varón se siente orgulloso y de decir: soy un soldado de Jesucristo. No dijo un general, un sargento, un cabo, dijo un soldado de Jesucristo. Ah, bueno, eso está bien. Si él seguirá en ese río de bendición, es su decisión. Pero que ha oído una voz que dice: venid, volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Después de 2 días, al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Si ese pueblo no va a vivir delante de Dios, sino va a vivir delante de ungidos y ungidas que parecen los brujos de la antigüedad, que hacen milagros, señales y prodigios, ese pueblo está entrenado para que venga el que va a hacer milagros y prodigios engañosos y los marque con el 666. Pero si este pueblo aprende a ver el rostro del que hace los milagros y adorarlo, amarlo apasionadamente, de tal manera de que no quiera más en su vida que vivir delante de Él,
Y entonces, este que solo quiere vivir delante de Él, va a conocerlo y a proseguir conociéndolo, como el alba está dispuesta a su salida. Y para este que está viviendo allí en ese mundo fantástico, es que el bendito viene con lo mejor del ayer y lo mejor del hoy, y lo pondrá sobre él, para que se cumpla la palabra, que los postreros serán primeros. ¿Queda claro? ¿Estoy hablando la doctrina de Chepe o eso es palabra de Dios? Porque eso no me lo inventé yo, está en la Escritura. Mateo 19, Mateo 20, Oseas, Juan 17. ¿Qué dijo Jesús? No oro por todo el mundo, no. Oro por los que creyeron en mis palabras y los que han de creer por las palabras de estos. ¿Para qué está orando? Para que sean uno. Como tú y yo, Padre, somos uno. Para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo vea que tú me amas y que los amas a ellos como a mí me amas. Esta es una unidad de intimidad, de conocimiento, de conocer la intimidad del hombre y la mujer, del cual las relaciones íntimas de un esposo y una esposa son figura solamente. Figura como la sangre de los machos cabríos y de los bueyes y de las ovejas. Figura para que usted no piense que yo estoy metiendo herejías eróticas con el Señor. No, estoy diciendo que esa relación marido y mujer de amor íntimo, que se llama conocer, y Adán conoció a su mujer, en la figura que la Biblia trae con respecto al conocimiento que Dios desea del pueblo de Dios con respecto a Él, que no es conocimiento ¿qué? Teológico, que no es semántica del griego y el hebreo, que es una intimidad gloriosa y profunda. No es comparable a conocerse de un hombre y una mujer, por más de que el amor de esas dos personas sea entrañable. Eso comparado con el amor al que el Señor y la intimidad al que el Señor llama, eso es como sangre de bueyes y de machos cabríos que se corrompe, que hiere, comparada a la intimidad y a la unión íntima de un pecador con el Dios Santo. Y a eso es lo que la Escritura llama vestir. ¿Se da cuenta que eso no lo podía hacer usted? Que la Escritura está diciendo vestidos. Pero claro, una persona cuando dice vestidos, es como cuando le dice al Señor, sé santo. Dice, pero Señor, ¿cómo? Si yo soy un vulgar pecador, tú mismo me confinaste a esto, Señor. ¿Cómo puedo salir de esta cárcel por mí mismo? Si eso fuera posible, ¿por qué tú me dices que yo sea santo? Y entonces el Señor me dice, eso, ahora sí lo estás entendiendo, es imposible para ti. ¿Te das cuenta? Por eso va a llegar como un regalo, es una dádiva. Yo voy a librar tu cárcel. Yo voy a librar tu esclavitud. Yo voy a librar tu sin destino, tu sin razón. Y te voy a llevar al mundo para el que yo te creo. Entonces cuando yo oiga esa voz y empiece a ver el rostro de ese ser maravilloso, quedé eclipsado, enamorado, flechado, y mi alma solo quiere estar junto a Él, vivir delante de Él. Y lo que yo deseo hoy, conocerlo a Él. Mañana, conocerlo a Él. Pasado mañana, conocerlo a Él. Y para esa persona, el Señor vendrá como fuego abrasador, como lluvia tardía y temprana a la tierra, para volver al hombre al destino del Edén, al destino glorioso para el que creó el Señor al hombre. La tierra seca que por años y años de sequedad resquebrajada, que se convirtió en polvo como en el desierto, ahora es regada, y de ese desierto empieza a surgir el jardín de Dios, el pueblo por el cual el Señor ha suspirado por siglos y siglos y siglos.
y ha esperado de que ese jardín vuelva a florecer. Y como en el libro de Cantares, Él pueda salir a oler su rico aroma, a comer sus ricos frutos y a deleitarse con la obra de sus manos. Y el dolor del ayer habrá pasado. Y este es el avivamiento que nosotros deseamos. Este es el real. Este no es engañoso ni está pervertido. Este es revelado. Está revelado. Jesús habló de él para que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. ¿Se da cuenta que aquí el objetivo no era ser bueno? Sino el objetivo es ¿qué? Ser uno. Y dice, pero ¿cómo, Padre, un pecador puede ser uno contigo, Señor? Era mi pregunta cuando el Señor llegó a mi vida. ¿Cómo? Si somos dos seres tan distintos. Tú eres santo, yo soy pecador. Es una brecha. Para mí el pecado era una brecha insalvable. Pero para el Señor era el mundo que Él había decidido para mí, para que yo pudiera apreciarlo a Él, para que pudiera desearlo, codiciarlo. Y terminaba llorando yo. Ay, Señor, esta amistad tan preciosa va a morir, porque tú eres santo, yo soy pecador. Y Él me llevó ese día y me dijo, no va a morir. Es más, cantaré ya en donde tú te encuentras. Y te voy a poner sobre mi pecho. Y yo le digo, no, Señor, no puedes hacer eso. Estoy demasiado sucio, muy asqueroso. Puedo producirte repulsión. Y Él estaba temblando de amor por mí. Y yo no sabía por qué yo le produzco tanto amor a Él. Y me pone en su pecho así de sucio. Y yo, uy, no lo voy a ensuciar, Señor. Y Él me dice, no, tú no me puedes ensuciar a mí. En cambio yo sí te puedo limpiar a ti. Si tú andas conmigo, por sucio que estés, vas a estar limpio. O sea, la cuestión era dejarme, ¿qué? Vestir. Pero aceptar mi desnudez real de ese momento. Sucio, asquerosamente sucio. Ya no voy a huir, como estaba pensando yo, huir de ese ser santo, porque nuestra amistad ya no puede ser real. Y ese es lo hermoso. Dios le dio un sueño a Elsa, y ella me contó que Dios le dio un sueño a ella muy lindo. Ella se encuentra con un novio que tuvo en el pasado, y ese novio la esperaba a ella. Y ella dice, no, qué maravilla, y se encuentra. Y él lo lleva a un lugar muy bonito. Y le dice en ese lugar, yo quisiera estar contigo, pero no puedo. Y dice, ¿por qué? Dice, no puedo. Entonces huye esa persona, y ella se va buscando. Y esa persona huye, y resulta que trabajaba, era dueño de un restaurante donde él servía comida, pero el restaurante era tan sucio, y la comida tan sucia que servía, que nadie iba allá. Nadie iba allá. Y esa persona está loca de dolor porque ha dejado el amor que es esa mujer, que la ama a esa mujer, pero no puede estar. Dice, no puede, dice, no, yo no puedo estar contigo. Y ella va y lo busca a él y acepta que le sirvan la comida inmunda que hay en ese lugar. Y le dice, mira, yo estoy aceptando tu comida. ¿Por qué no me aceptas? ¿Por qué no nos amamos? Y dice, no puede ser posible. No. Ella le dice, pídame lo que quiera que yo le doy. Lo que quiera. Y en ese momento ella se siente como Dios, capaz de hacer cualquier cosa. Y él le dice, no. Y así hay mucha gente que va a morir en su maldad, porque no cree que Dios no puede amar como es un pecador. No lo puede aceptar. No puede creer eso. Y aunque quiera estar con Dios, va a huir de Dios. Y Dios va a decir, pídeme lo que quieras, lo que sea, yo lo hago por ti. No. Por eso es tan necesaria la desnudez. ¿Se da cuenta?
Porque si yo creo que a mí me aman por lo lindo, por lo virtuoso, por lo bueno, entonces yo voy a huir de Dios. La ley que es buena me está sacando del amor. Porque yo creo que Dios no me puede amar como yo soy. No puede querer un ser tan sucio, tan cochino. Yo tengo que huir. No puede ser. Si el Señor no me revela a mí ese día, yo hubiera huido del Señor. Por el terror a perder ese amor tan hermoso, prefirió huir para decir, bueno, fui yo que huyendo se acabó ese amor. Pero Él me enseñó que desnudo, tan sucio, tan cochino como estaba ese día, Él me amaba. Que el pecado no era el problema. Ese no era el problema. Yo no sabía que Él mismo había causado esa herida, que Él mismo había arrebatado esa condición para curarme, para vendarme. Yo no sabía eso. Pero ahí me dijo, no importa. Mi alma está temblando de amor por ti. Porque yo fui quien te di. Y yo soy quien te puedo limpiar. Y te puedo llevar a tu destino para que tú y yo seamos uno por el resto de la eternidad. Y cuando yo soy traspasado por ese amor, entonces mi alma queda pegada a Dios. ¿Y dónde quiero vivir? En Dios. ¿Y qué quiero hacer? Conocer a Dios. ¿Y qué quiero hacer mañana? Proseguir en conocer a Dios. Y lo que yo hago diariamente es porque Él me dice, amado, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Bueno, el hacer es muy, pero muy abajo, secundario, con respecto al vivir en Él. Pero muy recontrabajo. O sea, es un resultado por el que no me preocupo. ¿Qué hacer? No es algo que me preocupe a mí. Pero estar con Él, vivir con Él, eso sí quema mi alma. Hacer lo que a Él le agrada me fascina. Me da temor no hacer lo que le agrada. Porque yo no quiero entristecer al que ama mi alma. Porque yo quiero verlo sonreír. Lo quiero ver feliz con la obra de sus manos. Quiero estar unido a Él. Porque Él es el centro de mi vida. Y eso es lo que dice la Escritura. Eso fue lo que dijo Jesús en Juan 17. O como lo dijo este niño, Colton. Cuando el papá le pregunta, ¿tú sabes para qué murió Jesús? Le dice, sí. Para que pudiéramos ver a su papá. Para que pudiéramos ver a su papá. Venid, volvamos. Venid, volvamos a Jehová. ¿Se dan cuenta? Esta es la voz profética de la salvación, del destino del pueblo de Israel y de la iglesia. Si hay un pueblo que lo oye, que no se queda en los milagros, ni en las señales, ni en los prodigios, ni en los dones, ni en la vanagloria de este mundo, sino que va en pos de su destino. Porque ese ser que está confinado a ser pecador, fue para ser santo, por eso no es feliz. Un pecador no es feliz. Por eso el Señor pudo decir, impío, no hay paz para ti. ¿Por qué? Porque yo te creé para ser santo. Y como eso es contrario a lo que tú estás haciendo, no hay paz para ti, ha dicho el Señor. Porque yo solo puedo estar en paz cuando estoy con Él. Estoy uniéndome, fundiendo con Él. Mi alma está solazada, satisfecha, como dijo David, solo en ti está saciada mi alma. Entonces la Escritura dice, para esa persona que está viviendo delante de Él, que lo está conociendo y prosiguiendo en conocer al Señor, el Señor vendrá como la lluvia tardía y temprana a la tierra.
para que ese postrero sea ¿qué? Primero. Recibió lo del ayer y recibió lo del hoy. Por eso ese postrero será ¿qué? Primero. Ha recibido el pleno de la revelación y el pleno de la bendición, al cual se refirió el apóstol en Efesios, porque Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Jesucristo nuestro Señor. Con toda bendición. Ese pueblo que va a ser regado con la lluvia tardía y temprana es el pueblo de la bendición, del pleno. Y es el anhelo de Dios. Es el deseo por el que he esperado por siglos. La Escritura dice: sin santidad nadie verá al Señor. Y entonces, si yo desde el púlpito cristiano digo, hermano, sin santidad nadie verá al Señor, y usted es un vulgar pecador, ¿qué hace usted? Dice, finalmente tira la toalla. Porque dice, no, ¿yo cuándo voy a ser santo? Si lo que yo sé hacer dormido, despierto, es pecar. O sea que yo estoy completamente destinado a ir al infierno, como pensaba yo cuando el Señor me encontró. Pero Él me dijo, no, hijo, tú jamás podrás ser santo. Pero tú oirás una voz a tus espaldas que te dirá, este es el camino, andad por él. Es camino de santidad, y quien camine por él, por torpe, por pecador, por débil, por frágil que sea, no se extraviará. No se extraviará. ¿Se da cuenta? ¿Yo conocí esa palabra? No. Pero ese día el Señor me ilustró esa palabra profética de Isaías. Me dijo, tú estás muy sucio. Yo voy a sacarte de la cañería en que te encuentras. Metió su mano y me sacó y me puso en su pecho. Yo le dije, no, eso no es razonable. Yo voy a ensuciarte. ¿Cómo no sientes asco de ese ser? ¿Por qué estás temblando de amor por mí? Y entonces el Señor me dijo, eso, por sucio que estés, tú no me puedes ensuciar a mí, pero yo sí te puedo poner tan blanco como yo lo estoy. Ese es el secreto de la santidad. El secreto de la santidad no es algo que yo consigo, sino algo que me es dado. ¿Cuándo? Cuando yo acepto mi condición, sin huir del Señor, sin correr del Señor, sino dejándome conducir al corazón de Él, como me condujo aquel día el Señor. Ya no voy a estar asustado por mis maldades, por mis pecados. No, ya mis pecados y maldades no van a esconder el precioso rostro del que me ama. Ya no voy a huir aterrado por mi capacidad para ser santo. Y cuando yo oiga esa voz, sin santidad nadie verá al Señor, ya no estaré pensando que la santidad es un logro personal, sino que es un vestido que Dios tiene preparado para el que se ha desnudado. Así, desnudo, en mi inmundicia, en mis sangres, desnudo delante de Él, para vida o para muerte. El Señor vino y me dio vida, y ha limpiado y sigue limpiando, para que cuando yo llegue al cielo pueda decir, eres santo. Y digo yo, ¿cómo así? Yo decía, sí, tú estuviste conmigo. Y es la única manera que un ser humano puede ser santo, andar con Dios de arriba para abajo toda su vida. Porque en ese mundo glorioso, por torpe que sea, no se extraviará, se cumplirá el propósito. O sea, el vestido no es algo que yo pueda hacer. No lo puedo hacer. Ni siquiera el revestirme de humildad lo puedo hacer. Porque es algo que Él viene haciendo. ¿Por qué? ¿Estoy mintiendo? No. Jesús dijo, ¿estás cansado? ¿Estás cargado? ¿Estás desalentado? Venid a mí.
y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, reposo. Tú que estás tan fatigado, cansado, herido, decepcionado, abrumado por tus pecados y los pecados de otros, venid a mí. Oseas, capítulo 6, en los términos de los evangelios de Dios, en los labios de Jesús. Venid a mí. ¿Y yo te voy a vestir de qué? De humildad y mansedumbre. Considera que estos textos que hemos leído no es algo que usted pueda hacer, sino es algo que usted necesita recibir. Pero para recibirlo necesita aceptar su desnudez. O sea, ya no voy a huir, ya no me voy a asustar por mis maldades y mis pecados, ni por los pecados y las maldades de otros. No. Ahora voy a saber que el que arrebató me curará, que el que hirió me vendará, me dará vida después de 2 días, al tercer día me resucitará, y viviré delante de él, y conoceré y proseguiré en conocer a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y él vendrá a mí como una lluvia temprana y tardía y temprana a la tierra. Me dará el pleno, y entonces, siendo postrero, seré primero. Pleno, plenitud. Para que sean plenos, perfectos en unidad. Para que sean perfectos, plenos en unidad. Para que ellos vean que tú los amas como me amas a mí. Que tú los amas como tú me amas a mí, dijo Jesús. Es el mismo evangelio de Dios. Es en los términos del Señor. Usted puede estar aterrado por la palabra ser santos, porque yo soy santo. Sin santidad nadie verá al Señor. Ahí está dormir en Citibel, temblando, llorando, porque Dios es santo y en un vulgar pecado. Todos quieren morirse, están aterrados porque Dios es santo. Pero viene Jesús y les dice: Él arrebató y yo vengo a curar. Él hirió y yo vengo a vendar. Edward, tú eres mío. ¿Y qué le pasó a Edward Miller? Dice: yo pensaba que conocía a Dios. Yo no lo conocía. Yo hablaba en lenguas, bautizado en el Espíritu, misionero. Dejé mi tierra, dejé todo. No sabía quién es Dios. Y ese día yo vi el rostro del que hace milagros. Y quedé flechado por ese rostro. Y Edward Miller se volvió uno de los hombres de Dios más lindos que este tiempo ha visto en la tierra. Un hombre de Dios precioso, precioso. ¿Por qué es mejor que usted? No. Porque vio el rostro de Dios y quedó librada, flechada su alma. De ahí para allá Edward Miller se volvió ¿qué? Un adorador. Un adorador. Y habló de adoración en los términos de que solo el Espíritu de Dios puede hablar en los términos que Dios le dio a ese varón para hablar de adoración. Porque él no recibió esa enseñanza de hombre alguno, la recibió de Dios, cara a cara, en su rostro, y fue librada su alma. Hermano querido, si usted y yo no entramos oyendo esa voz profética, en desnudo delante de Él, sin huir de Él, sino dejando que Él me limpie sobre su pecho, consintiéndome como consiente una madre a su bebito, como lo amamanta, como dijo el Señor a Abraham: ven y sé perfecto, porque yo soy quien te amamanta, Abraham.
para que seas perfecto, como yo soy perfecto. Yo soy el que puedo amamantarte, para que puedas ser perfecto, como yo soy perfecto. Si ese amor no lo como, no lo veo, no puedo entrar, no puedo vivir. Por eso Jesús dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene parte en mí, ni yo en él. La misma palabra, 2000 años después. La misma palabra que Dios pronunció en Génesis 17 a Abraham, la pronunció Jesús en Juan 16, en Juan 6, como está registrado allí, 2000 años después. La misma palabra que le dijo Dios a Abraham, yo soy el Shaddai, el que te sustenta maternalmente. Ven, come de mí, para que seas perfecto. Ahí está Jesús, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene parte en mí, ni yo en él. Es el Evangelio de Dios, hermano. No ha cambiado. ¿Para quién es? Para los que Él arrebató, para los que Él hirió, para los que confinó a desobediencia. Por eso su alma tiembla de amor por esos seres. Se estremece hasta las entrañas, porque los hirió deseando meterlos en lo más profundo de su corazón. Los arrebató de su dignidad, queriendo vestirlos del mismo. Qué dolor tan grande se ha producido Dios a sí mismo, para levantarse un pueblo que lo desee más que a su vida, porque Dios aborrece el desprecio, aborrece la mediocridad, aborrece la tibieza. Los tibios, ¿qué le producen? Vómito. Él quiere gente ¿qué? Intensa. Que el amor es intenso. ¿Eh? Cuando uno tiene a sus hijitos, uno quiere meterlos ¿dónde? Adentro, en el corazón. Quisiera meterlos nuevamente allí al corazón. Es una cosa intensa. Esa es la realidad para la que Dios nos ha apartado. Pero el Señor sabe que un amor tibio, que un amor frívolo, que un amor superficial no corresponde ni a Dios ni al hombre. Está fuera de destino. Porque es el vínculo que perfecto. Ese vínculo es perfecto. Me permite recibir el pleno de Dios a un ser vulgar y pecador para convertirlo en un ser santo como Él es santo. Es perfecto. Pero es un amor de fuego. Es un amor entrañable. Es un amor que deseo más que el aire que respiro. Es un amor que convierte a un vulgar pecador en un ser rendido a Dios. Como la mujer en la casa de Simón el fariseo. Como el ladrón colgado ahí al lado de Jesús. Como la mujer samaritana que quedó descrestada por el amor y su alma quedó pegada a Él. Dios viene por eso, pero Dios no quiere por babas religiosas, por doctrinas enfermas y muertas.
por promesas de vanagloria, por reinos, por la gloria de este mundo. No. Él viene por gente que lo ama más que a su vida. Como dijo David, solo una cosa busco, solo una cosa deseo, que esté en tu santo templo, para contemplar tu hermosura, para gustar, para beber, para tomar la dulzura de Yahvé. ¿Ah? Este es de los de Oseas 6, de los de Juan 17, de los de Juan 6. Estos son los del templo de Dios, de los cuales la Escritura dice: cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Y es su decisión. Usted puede vivir para la vanagloria como esas mujercitas allá, que no, que yo soy el ungido, la ungida, que el reflector, el chorro cae sobre mí, que todo el mundo, ay, salió el ungido, ay. Usted puede vivir para las luces de Hollywood, oh, no, para la vanagloria de este mundo. Usted puede hacer una historia tan pobre y miserable como la que vivió Salomón. O usted puede vivir para esto tan glorioso, que no tiene fin, que es eterno. Y la decisión es suya. ¿Para qué quiere vivir? Para vivir de lo que la iglesia arrodillada que iniciaron estas mujercitas en la primera etapa del siglo XX, arrodilladas ante el príncipe de este mundo, que les dio gloria y vanagloria, porque se rindieron a él y rindieron a la iglesia. O vivir para esta gloria eterna. Yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto. Yo te puedo sustentar como un bebecito, come de mí y vas a ser perfecto como yo soy perfecto, santo como yo soy santo. Es un destino glorioso. Me encontré con el rostro del que hace milagros, del que hizo los cielos, las estrellas, las galaxias, el que me puso en un lugar de la tierra ínfimo y pequeño, pero que escogió para mí un destino más grande que todas las galaxias, más grande que el destino de los ángeles, aunque me puso tan microscópicamente que desaparezco en el vasto universo. Un ser que parece ser nada y sin embargo ha sido llamado para ser unido al todo. Y ese ser puede seguir viviendo para vivir en un mundo microscópico y anhelar lo microscópico, o puede anhelarlo todo y fundirse a él. Es el destino y la decisión de cada persona. Y si Dios le habla el entendimiento y le sigue abriendo el entendimiento a Carlos Alonso Lucio, él no va a desear ser un soldado solamente de Jesucristo, sino la amada, el amado de él. Y morirá por estar junto a Dios. No le importará ni predicar, ni enseñar, ni dar testimonios. Solo le preocupará, perseguirá, lo buscará el de día y de noche. No estará buscando en qué iglesia meterse, sino cada día meterse más en el corazón de Dios. Y el Señor lo dirigirá a hacer lo que Dios desea para esa vida. El hacer estará muy por debajo, porque Dios tiene preparadas buenas obras para los que andan en ese camino. No tengo que buscarlas, ni fabricarlas, ni cranearlas. Ellas llegan. Yo no tenía que fabricar venir a Manizales. Yo no fabriqué eso. Yo solo cumplí una orden que no me gustó.
Me dijo el Señor, ve a esa reunión de hombres de valor. Le dije, no quiero ir. Me dijo, ¿por qué? Porque tú sabes que ya van esos predicadores a hablar todas esas babas y yo voy a salir herido, Señor. ¿Yo para qué voy allá a pasar un rato amargo, Padre? No me digas que vaya allá. Entonces me dije, pero yo quiero que tú vayas. Le dije, además, yo no tengo dinero para ir, tú sabes. Yo no tengo dinero. Esa boleta vale como 20,000 pesos, no tengo 20,000 pesos. Además quiero ir con mi hijo. Si vamos, iría con él. Entonces el Señor trajo la boleta para él y para mi hijo, José David. Y nos fuimos a Hombres de Valor. Y cuando empezaron los predicadores a hacer todas las bobadas, le dije, Señor, yo te lo había dicho. Mire, todos esos tipos hablando bobadas. Yo estoy sufriendo aquí, ¿yo qué hago aquí? Entonces el Señor levantó a don Ignacio Guevara y empezó a hablarme proféticamente a través de él. Yo quedé quebrado, y José David se le abrió el cielo y vio al Padre que lo estaba mirando, estaba sonriéndole. Y quedamos los dos eclipsados en ese lugar, el rostro de ese ser maravilloso. Y nuestra alma quedó bendecida. Y entonces de pronto se acercaron dos varones jóvenes, no los conozco, no sé quién son, estaban con los ojos lagrimosos y me dicen, no nos ha mostrado que tú eres la persona para ayudarnos a restaurar la iglesia de Manizales. Yo no sé, yo no los conozco y yo no sé si eso es verdad, pero si Dios es el mismo que le habló a ellos, me hablará a mí de que yo debo venir. Yo no estaba buscando. Aquí hay un pastor sin puesto, ¿quién le interesa? ¿No? Yo estoy buscando el que ama mi alma. Y ahí muy abajo, está el que ama mi alma quiere que yo haga. ¿Ven? Así funciona el reino de Dios, que Dios ha trazado de Génesis a Apocalipsis. Si usted vive delante de Él y su corazón muere por Él, lo desea, lo codicia, lo demás viene por añadidura. Usted, siendo un vulgar pecador, se ha convertido en un ser santo, indefectiblemente santo. O sea, no tiene problema con eso. Estando vergonzoso y asquerosamente desnudo, será vestido con unas vestiduras que usted quedará como privado cuando el Señor la muestre la realidad. Ya no puede ser cierto que ese sea yo. Es decir, ese eres tú. Yo te prometí que tú ibas a ser, si estabas conmigo, ibas a ser santo como yo soy santo. Yo te prometí eso. Y yo no soy hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que me arrepienta. Si yo dije, yo hago. Si yo prometo, yo cumplo. ¿Se da cuenta? Anda delante de mí, succiona maternalmente, come de mí. ¿Y vas a hacer qué? Perfecto, perfecto. Vínculo perfecto. ¿Cuál? El amor. Amor apasionado. Amor de fuego que entra por los tuétanos el alma y el espíritu. Que trasciende todo mi ser. Que me persigue de día y de noche y yo quiero perseguirlo a Él. Y estamos los dos deseando, codiciándonos, fundiéndonos, muriendo el uno por el otro. Este sí es el amor, este sí es el vínculo perfecto. Estoy deseándolo como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, como la tierra seca desea la lluvia que cae sobre ella. Todo mi ser te anhela, porque vi el rostro del que hace milagros. Tocó mi corazón, me ligó a Él. Vínculo perfecto, el amor. O sea, que todas estas citas que hemos oído, vestidos, revestidos, no es algo que usted pueda hacer. ¿Se da cuenta?
sino es algo que va a suceder cuando quede flechado por el Señor. ¿Queda claro? Por eso se lo encontró que es cansado, afligido, destruido, sin esperanza. Un hombre allá en la montaña sin esperanza, lo van a matar. Está siendo torturado, lleva varios días de estar torturado, 5 días sin comer ni beber agua, amarrado, vendado, sin poder ver ni el sol, nada, todo el tiempo vendado. Y sabe que va a llegar un disparo o varios disparos y lo van a matar. Y dice, por lo menos, quíteme la venda y no me maten por la espalda. Denme esa oportunidad, ya que me va a matar. Yo no me merezco morir así, por la espalda. Máteme de frente y deme la oportunidad de darle la orden de que me mate. Y en ese lugar apartado, sin esperanza, un hombre encontró esperanza y vio un milagro, pero no se quedó en el milagro porque vio el rostro del que hace milagros. Su corazón quedó ¿qué? Flechado. O sea, Dios está cumpliendo esa palabra profética. ¿Seguirá ese hombre en ese ritmo? No lo sé. Pero yo sé que Dios está hablando proféticamente de esa manera. O si no, ¿dónde aprendió ese hombre ese lenguaje? Si la iglesia donde va, allá nos enseña eso. Hermano, ¿qué voz está oyendo usted? Está oyendo la voz del amado, diciéndole, hijo, tú que estás sucio en tu inmundicia, así como estás sucio en toda tu inmundicia, mi alma, mi espíritu tiembla de amor por ti. Quiero cubrirte, abrazarte, meterte en mis entrañas. Señor, estoy muy sucio. Diciendo, yo te arrebaté y te limpiaré, te curaré. Y vendré a ti como la lluvia tardía y temprana. Te voy a fundir de mí, meter adentro de mí. Entonces cuando yo sepa eso, sintiéndome como soy un vulgar pecador, mi alma quedó atrapada por ese amor. El vínculo perfecto. El que queda unido por ese vínculo no volverá atrás. No volverá atrás. Ni nadie lo arrebatará de allí. Y ese es el mundo de Dios. Es su decisión vivir por las miserias o vivir en el mundo estelar, habiendo sido puesto en un planeta minúsculo y siendo minúsculo con respecto a ese planeta. Dios puso un ser en esa condición para unirlo a Él, que es el todo, por el resto de la eternidad, y convertir ese ser insignificante y pecador en un hijo de Dios, en su amada, en una piedra viva del templo en el cual Dios va a habitar por el resto de la eternidad, y del pueblo que Él dirá, ese es mi pueblo, son hijos que no mienten y yo soy su Salvador. Y esa es su decisión, rechazarlo o amarlo. Pero no me vaya a decir que usted lo va a amar a media tinta, que usted lo va a pensar ahí baboseando, tomándose un tinto. Y tal vez sí, tal vez no. Así no, así no. Tal vez necesite ser más herido, más arrebatado para poderlo desear. Tal vez
necesite ser más herido, más arrebatado, para poderlo desear así. Hermano, solo Dios lo sabe.